En teoría esto se tiene que oír. Parfait. Ahí debéis de estar viendo ahora. A ver. Aquí. Y si no me equivoco. Sí. Ajá, quiere funcionar. Perfecto. Perfecto. Maravilloso. Bueno, pues en teoría se me oye y todo bien, si esto no me falla. Así que, hola a todos, muy bienvenidos todos a un mini directo. Este es un mini directo porque literalmente lo estoy improvisando y porque básicamente lo que os traigo es un poco un mini informe que también voy a dejar subido en YouTube para que haya constancia de los avances de este 2021, así como repasito y para saber un poco qué vamos a hacer tanto en lo que queda del año como en el 2022. Primero que nada, deciros que gracias a todos por estar aquí, a todos aquellos que os habéis unido en el último tiempo también, mil gracias. Y a ver, que os comente. Cositas que han pasado en este 2021. Pues hemos publicado un primer artículo con el Colegio Oficial de Biólogos, me presenté hace poco al Congreso de Pangea 2, estuve también voy a estar el día 13 y 14 en un congreso que se llama Mental Health and Neuroinfection con un póster que la verdad que me hace mucha ilusión porque es un poco divulgativo y bastante profesional y científico. Luego, ¿qué más? Este año 2021 abrimos este canal de Twitch, así que ya le haremos homenaje cuando hagamos un año, espero poder hacer un directo. Y de hecho, vamos a empezar por Twitch. Quiero intentar hacer más directos. Ya sé que esto siempre lo digo y luego nunca lo hago, pero es que no me da la vida ahora últimamente. Entonces espero poder organizarme mejor para poder tener al menos una vez al mes un directo. Creo que es un objetivo relativamente asumible. O como mucho una vez cada 2 meses, porque es cierto que mi último directo fue el 1 de septiembre, creo que fue, el 1 o el 2 de septiembre. Y vamos por el 30 de noviembre, o sea, han pasado como 2 meses y pico. Pero tengo material, tengo cosas que os puedo traer y que espero traeros prontamente. Entre otras, ya os adelanto que hay una lectura de un libro que me gustaría hacer con vosotros, igual que hice la de Santiago Ramón y Cajal, pues otra. Con otro libro de otro científico, concretamente de una científica, es una mujer. Y espero y confío también en traeros más colaboraciones tanto con Bioplantólogo como probablemente con la cocina de Sanji o incluso, si me atrevo en algún momento, quizás con más gente, ¿vale? Poquito a poco, que también es cuestión de cuadrar agendas y horarios. Eso en cuanto a tweets. Ya sabéis que todo el contenido al final acaba también en YouTube para que así esté un poco en las dos plataformas. Hablando de YouTube y saltando a otro de las plataformas donde yo estoy, en YouTube sabéis que estáis teniendo 2 vídeos semanales, uno son los miércoles a las 3 y el otro es el sábado a las 3. Pues a partir del 1 de enero de 2022 se acabaron los 2 vídeos semanales. No, ya os dije que eso fue una época de producción masiva, que ya no mantengo por circunstancias y pues nada, ya se acaba lo bueno y ahora solo vais a tener un vídeo semanal en YouTube que va a ser los sábados a las 3, ¿vale? Se sigue manteniendo ese, quitamos el de los miércoles porque literalmente no tengo material suficiente. Espero y confío en que poco a poco pues iré pudiendo grabar más y tal. De momento yo creo que hay contenido fácil hasta octubre de 2022. No descarto que haya algún parón. También os digo que estoy bastante orgullosa de que llevo 3 años, voy a hacer 3 años en junio con el canal de YouTube y voy a mantener literalmente y tengo como 3 años de contenido en YouTube ininterrumpidamente, que me parece algo bastante a tener en cuenta. Así que chapo por mí, que me parece complicado y yo no pensaba que iba a llegar a tanto.
Más cositas que deciros. A ver, aparte de lo que ya hemos comentado de las plataformas más como Twitch y YouTube, sabéis que en las redes sociales sigo publicando cositas de ciencia y tal, científicos y todo esto. Mi idea es seguirlo haciendo durante todo el 2022. Quizá con un poco más de frecuencia que en 2021, que al final se nota mucho que estaba trabajando y ha habido veces que no era tan factible, pero bueno, vamos a intentar mantenerlo dentro de lo posible. Y os digo, en Facebook, en Instagram y bueno, aparte en Twitch, que ya he dicho que me gustaría hacer más directos, también quiero probar los directos de Facebook y de Instagram, porque sé que hay gente que solo me sigue por alguna de estas redes sociales y creo que también puede ser positivo probar a hacer directos allí. Sé que podría retransmitirlos a la vez, pero creo que al final yo me volvería loca con tanto chat y tal, entonces intentaré hacer varios directos y luego intentaré compartirlos para el resto de plataformas o tal y así poder llegar a todo el público para que todo el mundo se sienta integrado y adecuadamente cuidado en ese sentido, y así la ciencia y la fuerza nos acompañará a todos por todas partes. Objetivo también del 2022, me gustaría hacer una cosa que he probado ya con Bioplantólogo y de la que ya os he hablado en redes sociales, que son los espacios de Twitter, que muy probablemente también intentaré llevar a cabo. E incluso a lo mejor, si lo consigo, insisto, todo esto son muchos proyectos, pero no sé cuántos de ellos van a ser materiales. Este más bien es una idea, no me importaría nada hacer algo rollo más o menos permanente permanente o continuo por Twitter, así como si fuera un mini programa en los espacios, como son de audios, intentar hacer ahí como un mini programa, digamos, ¿no? Algo así, o quizás los directos de Facebook y de Instagram utilizarlos para noticias, cosas así. No lo tengo todavía 100% claro en mi cabeza, pero sí me gustaría empezar a utilizar todas esas herramientas. Primero porque es una forma de nutrir esas cuentas y también incluso por nutrir el contenido, ¿no? Y variar en el contenido que tenemos en esta cuenta, que es Amu Neuroscience and Biology. Entonces, eso, los directos, los espacios de Twitter. En Blogger os seguiré intentando poner unas 2 o 3 publicaciones mensuales, ¿vale? Aproximadamente. A lo mejor algún mes más sale más, en algún mes sale menos, depende, ¿vale? Tampoco pidamos la vida en verso. ¿Y qué más? ¿Qué más tengo por aquí apuntado? Sí, hice un sorteo con aquellas personas que se hicieran mecenas en Patreon, ¿vale? Que también esta ha sido otra de las cosas. Nos abrimos este año Twitch, nos abrimos Blogger, nos abrimos la cuenta de Ciencia Red y nos abrimos Patreon. Por cierto, inciso, Ciencia Red sigue activo, sigue con su página, con mi perfil. Podéis contactar conmigo por ahí. En Facebook igual tengo perfil, grupo asociado a la página de Facebook y la página de Facebook. Totalmente contactable para vosotros en todo lo que necesitéis y queráis. Twitter, bueno, pues me mandáis un mensaje privado o podéis escribirme un tweet sin ningún problema y tal. Y en Instagram, pues 3/4 de lo mismo, privado o un comentario o lo que queráis. En Ciencia Red igual, comentarios, etcétera, etcétera, también absolutamente disponible en cualquiera de las plataformas y en cualquiera de las redes sociales para vosotros. Y si no queréis hacerlo de una forma relativamente pública o no os aclaréis con alguna red social y sois más de correo, también tenéis el correo de amuneuros100@gmail.com, que lo tenéis en un montón de sitios escrito para que me podáis contactar y escribir con lo que queráis. Ya sé que ha habido gente que sí lo ha hecho en algún momento, pero no obstante lo recuerdo para que sepáis que me podéis contactar de 1000 formas posibles. Creo que soy una de las personas más contactables del mundo. Patreon. Patreon. He de deciros que en Patreon hice sorteo durante noviembre. He hecho un sorteo con los mecenas, con un llaverito muy mono, muy cookie, que es muy científico. Y ya lo he sorteado hoy y ya se lo he comunicado al ganador, que es además la primera persona que se hizo mi mecenas, y me ha hecho mucha ilusión que por fin le llegue un regalo, aunque sea a modo de sorteo,
¿vale? Solo había 2 mecenas, así que tampoco era un 50% de probabilidades. Pero bueno, yo lo hice un poco por si había alguien que se animara a hacerlo, no importaba el nivel. Y os animo a no ya tanto solamente seguirme por redes sociales, que ya lo hacéis la mayoría, a apuntaros por YouTube, por supuesto, porque es darle a un botón que se llama suscripción y que es muy gratis y es muy bonito, y a mí me hace mucha ilusión que le deis al like y le deis a la campana para suscribiros y para recibir notificaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ya sabéis cómo funciona YouTube, no creo que os lo tenga que enseñar yo. Y con Twitch, pues si le dais al corazoncito y me seguís, pues también fantástico. Y nada, os animo a que vengáis a este final del 2021, que espero siga llenándose de cosas buenas, y que en el 2022 pues podamos seguir aumentando un poquito el tema de artículos, de colaboraciones, redacción de información para vosotros, tanto por redes sociales como en el propio Blogger. Como os digo, hacer más directos en Twitch, intentar también hacer directos no solo en Twitch, sino también en eso, en Facebook, en Instagram, utilizar los espacios de Twitter. Vamos a intentar diversificar todavía más. Creo que cada año lo hago y no sé cómo lo consigo. Y pues eso, o sea, voy a intentar que de esta forma también se compense un poco el no tener 2 vídeos en YouTube semanales. Ya os dije que en su momento fui capaz porque tuve una gran producción. Esto del confinamiento ayudó mucho. Pero ya pues se acabó el buen pan y la buena producción que tuve, y al final pues eso, pues toca un vídeo semanal de momento a lo largo del 2022. Y ya está, lo dicho, espero eso, que os vengáis a este 2022 conmigo a aprender más ciencia y más divulgación científica. Con un poquito de suerte espero también, como ya os comuniqué, porque también estoy trabajando en un libro, que en el 2022 lo consiga acabar. Y poquito más. Ya veremos luego según sea de largo y según esté y según pasen 1000 correcciones mías y después probablemente 1000 correcciones u observaciones de gente mía de confianza, pues ya veremos si al final lo publico en Blogger, lo publico en... No sé si lo publicaré en Blogger, si lo mandaré a alguna editorial, que no creo que me lo cogieran, pero bueno. O directamente también os lo puedo leer aquí a través de un directo o de directos varios de Twitch. Y ya está. Así que esto sería un poco todo el medio plan. No sé si ha sido muy caótico o no, pero espero que bueno, que más o menos veáis que no estoy parando en este sentido y que en 2021 todo lo que queda, que es un mes, y en el 2022 espero y confío daros todavía mucha más ciencia, mucha más información, muchas de las cosas que me habéis pedido, como es eso, colaboraciones, vídeos especiales o vídeos más cortos, etcétera, etcétera, etcétera. Y nada, alentaros a que en diciembre también estéis atentos, que voy a intentar hacer un sorteillo también. Y en el año próximo también mi idea es hacer un par de sorteos, uno seguramente cuando haga 3 años ya en divulgación científica, o sea, hacia finales de abril, que será cuando hagamos 3 años desde que yo me abrí las cuentas para divulgar, y otro probablemente será asociado con cuando abrí el canal de YouTube en principios de junio, ¿vale? Entonces, más o menos, para que os hagáis una idea, por ahí preveo en principio 3 sorteos. Uno ahora en diciembre, el de noviembre ya ha pasado, así que uno en diciembre, uno en abril, y otro seguramente en junio. Entonces, bueno, pues eso, espero que con todo esto que os he dicho, lo dicho, veáis que hay muchas ganas de seguir trabajando y de seguir divulgando y dando toda la ciencia posible, tanto para vosotros como para mí misma, que también siempre al final acabo aprendiendo un montón. Y nada más, eso, que bueno, aprovecho el vídeo y os agradezco que hayáis estado nuevamente todo este 2021 y los que lleváis desde el 2019-2020 viendo
viendo contenido mío. Os animo a que me sigáis por todas las partes, porque al final en cada sitio, como digo, hago un poco una cosa distinta y creo que al final todas a su vez se complementan y son muy guays. Así que yo aliento a todo el mundo y si, como siempre os digo, si no me seguís a mí no pasa nada, seguir a otras personas, que también hay un montón de divulgadores y hay un montón de libros y hay un montón de vídeos y de un montón de gente que saben muchísimo y que, bueno, que al final la ciencia es lo bonito, hay que compartirla, hay que construir el conocimiento con todas las piezas posibles y disponibles. Y ya está, perdonar si no he hecho directos en esta plataforma tanto, no es porque no me apetezca, es por una cuestión de tiempo, es una cuestión de tiempo, de espacio, de energía. Hay veces que llego de trabajar y estoy demasiado cansada como para poder hacer un directo. Y bueno, también al final se me han juntado cosas personales y tampoco era factible. Pero bueno, lo he dicho. Bienvenidos al final del 2021 con, espero, muchas más cositas sobre ciencia todavía, que todavía queda un mes entero para acabar este gran año, este año en el que hemos, insisto, abierto muchas cosas. Hemos abierto el Blogger, hemos abierto la cuenta de Ciencia Red, estamos ahí colaborando con ellos. También hemos conseguido eso, el artículo con el Colegio Oficial de Biólogos, algún blog divulgativo también. Por supuestísimo, hemos abierto el Patreon y me está dando un pelín de dinero que en breves probablemente voy a conseguir lo suficiente como para poder mejorar un poquito el setup, bien con alguna webcam o con algún micro mejor o algo así, ¿vale? Con algo baratito, tampoco lo vamos a subir mucho a la pana, pero bueno, poquito a poco, así que por eso también quería sortear algo exclusivamente entre los mecenas, porque sin ellos no hubiese sido posible esa mejora del setup. Y pues eso, agradeceros a todos todo el apoyo, todo lo que me veis, todo lo que me aguantáis y que queráis compartir tantas cosas conmigo, os agradezco infinito, porque a fin de cuentas la comunicación y la divulgación científica, yo puedo decirla, yo puedo comunicar todo lo que me dé la gana, pero realmente lo que cuenta es que lo veáis. Así que, pues eso, pues que muchísimas gracias, que me hace mucha ilusión terminar este 2021 con tan buenas noticias, con tan buenos números en todos los sentidos, que no dejan de crecer y demás. Así que nada, esperemos que el 2022 sea todavía mucho mejor. Que yo estoy segura de que sí, porque seguro vamos a aprender mucho más juntos. Y yo la primera, como siempre. Y espero poder transmitiros todo lo posible y lo mejor posible las cositas. Y nada, nos veremos pronto, espero, o lo más pronto posible, espero, por aquí y por YouTube, o sea, por Twitch, por YouTube, por Blogger, por las redes sociales y por todas partes. Y de hecho, bueno, pues mira, como hoy es martes, mañana miércoles, de hecho, ya tenéis un vídeo a las 3 para poder disfrutar y para poder seguir aumentando vuestro conocimiento conmigo dentro de lo posible. Y lo dicho, si por cualquier cosa, ya sé que esto queda muy así, pero bueno, si por cualquier cosa no hago un directo antes de que acabe el año, que espero que sí, espero hacer algún directo o espero hacer algo, por si acaso no, feliz año, feliz Navidad, disfrutar de todo lo posible, con cuidado y con precaución, porque todavía sigue por ahí el COVID, pero vamos recuperando esta normalidad poquito a poco. Así que disfrutar de todo lo que podáis, compartir todo el tiempo que podáis con los amigos, con la familia y con todo el mundo, y que la ciencia y la fuerza os acompañe. Todo esto, como os digo, que os queda de 2021 y sobre todo para todo el 2022, que nos seguiremos viendo y hablando mucho, espero. Y nada, os mando un beso enorme, que total, como es virtual, no pega nada. Hasta pronto. Chao.